buenas tardes, querido auditorio. Hoy estamos acompañados de Monseñor Felipe Aguirre Franco, arzobispo emérito de Acapulco. Y agradecemos, Monseñor, esta oportunidad que nos da de encontrarnos con usted de parte de la Dimensión Episcopal para la Atención a los Obispos Eméritos. Monseñor Rafael Sandoval, obispo responsable, pues ha tenido esta iniciativa de que nos acerquemos a ustedes, obispos y arzobispos eméritos, para que podamos tener un acercamiento y un compartir sobre el llamado vocacional que usted ha tenido o que Dios le hizo. Entonces, Monseñor, pues agradecemos que nos reciba y al mismo tiempo, pues lo encomendamos en nuestra oración para que el Señor lo siga fortaleciendo. Bueno, pues, Monseñor, hoy tenemos la dicha de estar con usted. Quisiera compartirnos, Monseñor, cómo fue su llamado vocacional. Quiero comenzar agradeciendo a la Dimensión Episcopal de Obispos Eméritos de la Conferencia del Episcopado Mexicano esta entrevista, porque es una ocasión de poder compartir con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Es un milagro patente que Él ha querido realizar. Y el llamado del Señor, pues, nació en una cuna de una población que se llama Encarnación de Díaz, Jalisco, que por cariño le decimos La Chona, un pueblo que se encuentra a 30 kilómetros tanto de Aguascalientes, que es a la diócesis que pertenece, como de San Juan de los Lagos. Por situaciones providenciales, yo comencé el seminario para sacerdote a los 11 años en Lagos de Moreno, de la diócesis de Guadalajara, de la arquidiócesis de Guadalajara, desde entonces. Pero quiero decir que mi vocación, el llamado de Dios, se dio en un ambiente realmente muy completo, con valores que yo le agradezco siempre a Dios y viviré eternamente agradecido, porque mi pueblo, quiero hablar de mi pueblo, sí, que era entonces, cuando yo era un niño, cuando yo entré al seminario, cuando yo escuché este llamado, era un pueblo de unos 8,000 habitantes, y el municipio, pues, a lo sumo unos 30,000 habitantes, el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. Pero este fue un pueblo mariano. Yo a veces digo que mi pueblo nació como nació el Hijo de Dios, de las entrañas de una virgen, porque nació en torno a una imagen de la Santísima Virgen María hace ya como cerca de 300 años. Y en torno a la Virgen María, Nuestra Señora de la Encarnación, se fue formando lo que era la hacienda de los Macías, y siempre mi pueblo tuvo una gran devoción a la Santísima Virgen María que me fue haciendo cultura desde que yo era pequeño. Mi pueblo también es un pueblo eucarístico. Se celebró en 1939, yo era un muchachito que apenas tenía 5 años, cuando ya estuve participando con los demás niños en el Congreso Eucarístico, y ese amor a la Eucaristía me marcó para siempre. Había un himno muy hermoso de un sacerdote originario de mi pueblo, muy conocido por allá, que era un gran poeta, canónigo magistral, Amando J. de Alba, con un himno eucarístico hermosísimo. Paso al Rey de las Naciones, al deseado Emmanuel. Lo cantábamos desde niños, y luego, pues, mi primera comunión. Recuerdo que el sacerdote me dijo: estimado niño, pídele al niño Jesús que te conceda ser sacerdote, que te llame para ser sacerdote. Pues todo eso. Y yo le pedí a nuestro Señor que
que pudiera recibir la Eucaristía todos los días, y Dios me ha concedido esa gracia de la comunión diaria. Desde entonces, yo siempre he procurado diariamente recibir la Sagrada Comunión, o ahora que soy sacerdote, celebrar la Santa Misa diariamente. Hasta ha habido algunas personas que tienen esa devoción y me dicen que Dios les siga concediendo la gracia de la comunión diaria. Y sí, gracias. Esa vida eucarística me ha marcado para siempre, porque mis padres fueron padres muy eucarísticos. Mi padre era el presidente de la sección adoradora nocturna con 31 turnos en ese pueblo tan chico. Había un turno de adoración para todos los días del mes, con 31 turnos. Era un hombre muy eucarístico. Y mi madre igualmente. También su misa diaria a las 6 de la mañana, su comunión también diariamente. Y recuerdo que cuando era pequeño me decía, mira, ¿ves esa ruedita blanca que está allí en ese resplandor? Dije, sí. Tenía yo 4 años. Estaba yo hincado sobre mis rodillas allí en el templo y estaba expuesto el Santísimo y me decía, ¿ves esa ruedita? Sí, la veo. Ahí está el niño Jesús. Bueno, entonces entendí yo lo que era tener la fe en la Eucaristía. Pues claro que yo no lo veía al niño Jesús, pero mi mamá me decía, ahí está el niño Jesús, dile, niñito Jesús, que la hostia estás, ahí estoy, niñito Jesús, que la hostia estás, para mí te quiero y para mí serás, para mí te quiero y para mí serás. Y así, y luego, al poco tiempo que el sacerdote me llama para ser acólito, yo gozaba mucho las celebraciones eucarísticas. Cuando era yo acólito, y quiero decir que ese culto eucarístico y mariano con el sacerdote Joaquín Martín del Templo de Jesús, María y José, me marcó tanto que yo comencé a pensar que me gustaría y que le iba a pedir a Dios que me concediera ser un sacerdote como el padre Joaquín. Cantaba la misa, me gustaba como cantaba la misa, con mucha alegría. El culto muy preciosista, pero litúrgico, preciosista, muy hermoso. Y luego también se cantaba, y había coros muy hermosos. Comencé yo a participar también en el coro de allí, del templo. Aprendí el solfeo, aprendí la música en torno a la Eucaristía y a los cantos marianos de todos los días con el Santo Rosario. Pues eso también marcó mi vida. Pero hay algo muy importante que yo le agradezco a Dios. Y fue que mi pueblo de la Encarnación es un pueblo martirial, porque ha dado muchos mártires, sobre todo en tiempos del conflicto religioso de la Revolución Cristera. Mi papá fue cristero. Se estuvo con Anacleto González Flores, era representante de la Liga Nacional de la Defensa, o la Unión, Liga Nacional de la Defensa, de Anacleto González Flores, y a él, junto con otros cristianos que sí los mataron, a él no le tocó, pero él escondían los sacerdotes y organizaban los cultos cuando estaba prohibido, y entonces, la sangre de esos mártires, el padre Pablo García, que mi papá estuvo también amortajándolo el día que lo martirizaron allí en el municipio de mi pueblo y lo llevaron a la presidencia municipal de mi pueblo, allí estuvo mi padre también. Y la sangre de los mártires es semilla de cristianos, como dijo Tertuliano, pero también es semilla de sacerdotes. ¿Por qué hay tantos sacerdotes en los Altos de Jalisco? Mi pueblo es la puerta de oro de los Altos de Jalisco, Encarnación de Díaz, le dicen la Chona, mi pueblo, bueno, la Encarnación, pero es la puerta de oro y por eso ha dado tantos sacerdotes. ¿Sabe cuántos sacerdotes ha dado mi pueblo? ¿Cuántos, monseñor? Más de 500 sacerdotes. Desde entonces comenzó a superar muchísimo y ahora pues ya son incontables,
Yo tenía más o menos la lista de los sacerdotes y las familias, pero ya eran más de 500, ahorita supera la cantidad de 500. Y las religiosas han sido así como las estrellas del cielo, muchísimas, y las arenas del mar, son muchas religiosas también. Ha sido fuente de muchas vocaciones, así que por la sangre de los mártires allí también. Pero también es un pueblo que es eucarístico, martirial y también levítico. Levítico porque ha sido pródigo en las vocaciones sacerdotales y religiosas. Allí, como le dije, todos esos sacerdotes. Entonces es levítico. Bueno, en mi casa fuimos 3 hermanos sacerdotes. Yo soy el menor de los 3. Los 2 más grandes ya fallecieron, hace 2 años falleció el último de ellos, digo el del medio. Yo soy el menor de los 3. Y tengo también 3 sobrinos sacerdotes, 2 hijos de una hermana y un hijo de un hermano que viven actualmente y que van a venir en estos días también a visitarme, a cumplir mi aniversario. Bueno, pues ellos son también de la cantidad grande de levítica que ha habido en mi pueblo y fruto también de esa vida cristiana, eucarística, mariana y martirial también. Y pues ese ha sido. Ahora, cuando yo entré al seminario con esa ilusión. ¿Cuántos años tenía, Monseñor? Yo tenía 11 años. Yo terminé el último año de la primaria ya en el Seminario Menor de Lagos de Moreno, que era Seminario Auxiliar de Guadalajara. Tenía 11 años. Y luego en San Juan de los Lagos otros 2 años más, y ya el 4º año y 5º año de Humanidades ya estuve en Guadalajara. O sea que yo llegué a Guadalajara en 1948. Entré a Lagos de Moreno en 1945, el 23 de octubre, y luego pasé a Guadalajara en 1948. De tal manera que 48 y 49 terminé las Humanidades y en 1950 ya estaba yo haciendo la filosofía en el Seminario Mayor, en 1950. Ya entonces ya había comenzado a cambiar de voz, comencé a participar en el coro del Seminario Mayor, la Escola Cantorum del Seminario Mayor. Era mucha pieza para mí, pero entonces comencé a tener contacto con grandes maestros. No fui profesionista, que me dediqué completamente a la música, porque, bueno, no pensaba ser músico por profesión, pero sí por afición mucho. Y con mis maestros aprendí mucho la música y estuve en la filosofía y la teología. Tenía un grande ideal misionero, quería ir también a lejanas tierras, y cuando el fundador del Seminario Mexicano de Misiones, el señor Sergio Escalante, ¿verdad? Se llamaba Escalante, fue allí a visitar los seminarios. Yo me apunté para fundar el Seminario Mexicano de Misiones, pero no me dejaron en ese tiempo ni el padre rector ni el padre espiritual. Me dijeron que estaba todavía muy inmaduro para poder tomar una decisión de por vida. Y así, por fin ya terminé la carrera sacerdotal en Guadalajara. Fui ordenado sacerdote el 22 de marzo de 1958 en Guadalajara por manos del señor arzobispo cardenal. Bueno, todavía no era cardenal, ya mero era cardenal, pero fue en 1958. El cardenal Garibi Rivera fue cardenal en 1959 y yo fui sacerdote ordenado por él este 22 de marzo en la Catedral de Guadalajara de 1958. Así que acabo de cumplir 66 años de sacerdote este 22 de marzo que acaba de transcurrir. Muchas felicidades, Monseñor. Pues muchas gracias, pero yo creo que cuando se vive el sacerdocio con ilusión, con esas bases, 66 años o más todavía, no es una vida que
que declina, no es una vejez sin ilusiones, al contrario, es una juventud que se renueva. Además, en este tiempo estoy cumpliendo, precisamente en estos momentos, en estas fechas, estoy cumpliendo 50 años de obispo. El día, este sábado, o sea, pasado mañana, pues coincide con que hoy es jueves, viernes, el sábado estaré con un grupo de obispos celebrando en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en la Catedral de San Marcos, donde durante 27 años fui obispo, bueno, 14 como obispo auxiliar y 13 como obispo diocesano. Allí voy a dar gracias a Dios por 50 años, bodas de oro de vida episcopal, desde haber sido ordenado obispo para Tuxtla. Después estuve 10 años en Acapulco, por eso soy emérito de Acapulco, porque allí cumplí 75 años y estuve durante 10 años como arzobispo allí. Y ya ahora estoy como arzobispo emérito de Acapulco, pero viviendo en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez. Allí los invito para que celebremos nuestras bodas de oro episcopales. Quiero presentarle y ofrecerle a Dios un concierto musical conmemorativo para ofrecerle a Dios en acción de gracias lo que yo aprendí, lo que yo sé, lo que yo he hecho toda la vida, para darle gracias a Dios. Quiero, además de la concelebración con los obispos en la Catedral de San Marcos, este sábado quiero presentar un concierto musical, ¿verdad?, conmemorativo, musical, con orquesta, coros, y que me dejen estar con la batuta en la dirección de estos coros. Esta es más o menos una descripción del llamado que el Señor me hizo para ser sacerdote. He seguido celebrando la misa diariamente, excepto si alguna vez estoy imposibilitado, o si voy volando. Aún en los autobuses he celebrado yo con mis cosas, y como llevamos autobús particular, he celebrado la misa, o en los hall, en un hall de algún hotel, donde vamos de viaje, pero siempre he procurado la Eucaristía. Esto ha sostenido mi vida sacerdotal. Y al Padre Joaquín lo tengo yo ahí esperando que algún día también lo tengo como un santo, y me encomiendo a este sacerdote en el que inspiré mi vocación desde que yo tuve uso de razón. Pues qué bonita experiencia vocacional nos ha compartido, Monseñor. Es muy y seguramente, así como este sacerdote lo inspiró a usted, estoy seguro que usted ha inspirado a muchos otros. Por eso estas 4 cosas no deben de olvidarse para seguir promoviendo la vocación sacerdotal en este campo que estamos viviendo tan erosionado, muy difícil, pero para tener vocaciones, porque las hay, se necesita lo que Jesucristo nos enseñó. Pídele al dueño de la mies, mucha oración por las vocaciones, pero luego el propio testimonio, el testimonio sacerdotal y el testimonio de todo el pueblo de Dios para que haya vocaciones, surjan estas vocaciones, el jardín donde se cultivan. Y tercero, se necesita también una estrategia al estilo Jesucristo, saber hacer presente el llamado para hacerlos pescadores de hombres e instrumentos para promover su reino. Se necesita saber entusiasmar. Y cuarto, saber acompañar. Él acompañó y los llamó para que estuvieran con Él, y ahí le aprendieron muchas cosas cuando estuvieron con Él. Eso, saberlos acompañar, porque si no se los lleva el mundo, el demonio y la carne, todos los enemigos. Hoy se acaban pronto las vocaciones si no las sabemos acompañar. Entonces, todas estas 4 cosas se necesitan hoy, en el comienzo del llamamiento de toda vocación. Sí, pues muchísimas gracias, Monseñor. Muchísimas felicidades por su 66 aniversario como sacerdote, ya 50 como obispo. Seguramente junto con usted celebrará mucha gente
que llena de alegría y de entusiasmo esta entrega y esta donación que usted ha hecho a Dios y a la iglesia. Muchas gracias, Padre Ricardo Montoya, sí, que has sido muy solícito y te has preocupado mucho y bien, muy eficazmente por los obispos eméritos de México. Y gracias por esa promoción vocacional que siquiera los que estamos más viejos, porque ahorita yo creo que yo soy el más grande, bueno, digo soy el más viejo, el de mayor en esta asamblea, que hay como 130 obispos, yo soy el más viejo. Qué bueno que podemos dar ese testimonio, sí, gracias a tu intervención y a tu gestión. Gracias. Y a nuestro camarógrafo. Agradecemos al señor Rodolfo también. Mira, yo quería decirte una cosa. Aquí tenemos a Juan Diego. Yo una vez le dije a la Virgen de Guadalupe, cuando yo era en unos ejercicios espirituales para las órdenes sagradas, le dije yo quiero ser alguien, cuando pensaba yo en ser sacerdote, ¿verdad? Yo quiero ser alguien como Juan Diego, que lleve muchas flores del Tepeyac a sus hermanos. Y sí, fíjate que fui 7 años como obispo encargado de la pastoral indígena aquí en México. Y bueno, pues me fui a Chiapas, voluntariamente quise dar a una diócesis necesitada de clero, que es una diócesis marcadamente indígena. Chiapas es indígena por muchos motivos, tiene mucha población indígena y además llevar el aroma de Cristo a todos los demás, que es el perfume de la flor mística que es María de Guadalupe, pues son las flores que lleva Juan Diego. Y quiero ser alguien como él, evangelizador, llevando el aroma de Cristo a sus hermanos. Sí, monseñor, pues siga siendo ese Juan Diego y siga llevando esas rosas, ¿verdad? A todos los que lo necesitan. Monseñor, ¿gustaría dar algún breve mensaje a los jóvenes o a la juventud sobre el llamado que Dios les hace para que no tengan miedo a responder como usted lo ha hecho? Estimados jóvenes, ¿cómo necesitan ustedes, como dijo un poeta de mi tierra, para escuchar el llamado de Dios ahorita entre tantos ruidos, que la discoteca y que la farándula y que todas las voces del mundo y que los llaman a ustedes a vivir el hedonismo de hoy? Se necesita tener, como dijo este poeta de mi pueblo, de Jalisco, González Martínez, dice: tan solo 3 cosas tenía para su viaje el romero: el oído atento para oír la voz de Dios entre tanto ruido. Oigan esa voz de Dios que sigue llamando, pero pues busquen la forma de oírlo. El oído atento, el paso ligero, o sea, la disponibilidad para decir, si tú me dices, ven, yo voy. El paso ligero y saberlo dejar todo para poderlo seguir. Hay que ser valientes para poder seguir a Cristo. Y dice, el paso ligero y la mirada bien puesta hacia la lejanía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué significa ser sacerdote? Y cómo hay que transformar como sacerdotes, como líderes del pueblo de Dios, por el poder de las órdenes sagradas, de ser maestro que enseña, ser sacerdote que santifica y ser también el pastor que guía y conduce. Se necesita ahora que estemos con esa mirada puesta en edificar el reino de Dios. Entusiásmense, muchachos. No le hagan caso al hedonismo, busquen un buen director espiritual, aléjense lo más posible del pecado y del mundo, de la maldad del mundo. Vivan alegres en sus ambientes, sí, su juventud, pero lejos del pecado y del mal, y acérquense a los sacramentos para que puedan seguir este camino. Encomiéndese, pídenle a la Santísima Virgen María y tengan un buen amigo sacerdote también que los pueda acompañar. Y pues así para que sigamos teniendo los sacerdotes.
Guadalajara tiene muchos sacerdotes todavía, pero también siente el ambiente difícil. En muchas partes no hay una sola vocación, a veces en un seminario o en una casa religiosa al año. Bueno, allá a mí me ha tocado promover las vocaciones y he llenado un seminario. El de Tuzla es un seminario próspero de más de 120 alumnos, pero hay seminarios que tienen muy pocos. Otros, allá Acapulco también, fue una promoción vocacional de las familias y en las familias, en las parroquias y los grupos de pastoral vocacional que se organizan en las diócesis y tenemos vocaciones. Así que jóvenes, atentos al llamado de Dios, tener el oído atento, el paso ligero y la mirada puesta con entusiasmo hacia la lejanía del llamado de Dios, su reino. Muchísimas gracias, Monseñor. Y nuevamente, gracias por este tiempo y este hermoso compartir. Lo felicitamos doblemente por su pasado aniversario sacerdotal y por su próximo aniversario episcopal. Y son palabras de un viejo también porque es como mi testamento póstumo, porque ya cumplí, este febrero acabo de cumplir 90 años, imagínense. Bueno, pero para que vean que no le estoy hablando de memoria, le estoy hablando con la realidad en las manos para ustedes. Muchas gracias, Monseñor. ¿Nos podría dar la bendición? Sí, cómo no. Que el Señor los bendiga y los guarde, que les muestre siempre su misericordia, brille su rostro sobre ustedes, les conceda su gracia, su paz, les abra sus caminos para que los sigan siempre gozosamente por el camino de su vocación y los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Muchos saludos a don Rafael Sandoval, ahora que también ya es emérito también. Sí. Agradezcale todo. Gracias, Monseñor, y oramos por ustedes, ore por nosotros. Dios le pague, Padre. Sí, gada. Y agradecemos a todos por seguirnos a través de estos medios. Dios les acompañe.